Imaginen 17 años detrás de unos barrotes, 17 años sin ver crecer a sus hijos, sin tocar la mano de quien aman, sin caminar libres por la calle, y todo por un crimen que nunca cometieron. No estoy hablando de una película, estoy hablando de un patrón documentado, un patrón que el Innocence Project ha registrado en cientos de casos en los últimos 30 años. Un hombre señalado, un testigo convencido, un sistema que no preguntó lo suficiente, y el verdadero asesino caminando libre, durmiendo tranquilo, mientras otro hombre pudría su vida en una celda. Soy Rodrigo Vega, 25 años en la Policía Federal. Vi lo que los manuales no enseñan. Vi cómo se construyen las condenas erróneas, ladrillo por ladrillo, con las mejores intenciones del mundo, o con la peor de las negligencias. Hoy vamos a desmontar ese mecanismo pieza por pieza. Vamos a entender por qué ocurre, por qué sigue ocurriendo, y por qué en América Latina la probabilidad de que esto le pase a un inocente es mucho mayor que en cualquier país con recursos suficientes para la verdad. Si este tipo de análisis te importa, si crees que entender cómo falla la justicia es la única manera de mejorarla, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, no te pierdas ningún caso, y quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene cambia la forma en que ves el sistema. Empecemos por el principio, por el momento en que todo sale mal. Un testigo ocular señala a alguien, lo hace con total convicción, lo hace con lágrimas en los ojos, con la mano temblando, con la voz segura de quien está absolutamente cierto. El detective lo anota, el fiscal lo usa, el jurado lo cree, y el juez lo condena. Así de simple, así de brutal. El problema es que la certeza subjetiva de un testigo no equivale a la verdad objetiva de los hechos. Esto no es una opinión mía, es lo que la neurociencia forense lleva décadas demostrando. El Innocence Project, la organización que en Estados Unidos ha trabajado para exonerar a cientos de condenados mediante pruebas de ADN, tiene una estadística que debería conmovernos a todos. En aproximadamente el 70% de los casos de condenas erróneas revisados por su equipo, el factor principal fue la identificación errónea por parte de testigos oculares. 70%. No la corrupción policial, no las pruebas fabricadas, el testimonio honesto de alguien que vio algo y se equivocó. Eso cambia todo lo que creemos saber sobre los procesos de identificación. La memoria humana no funciona como una grabadora de video, no almacena los eventos tal como ocurrieron, los almacena de forma fragmentada, incompleta, influenciada por el estrés, por el tiempo, por lo que vino después. Un testigo que presenció un crimen violento estuvo bajo un nivel de estrés cortisol extremo. Su cerebro priorizó la supervivencia, no el registro facial. Y sin embargo, días o semanas después, en una sala tranquila frente a una fila de fotografías, ese mismo testigo debe identificar a alguien con certeza absoluta. La presión para señalar es real. Muchos testigos sienten que si no identifican a nadie, fallaron. Si el detective o el oficial que conduce el reconocimiento deja escapar una señal, aunque sea inconsciente, el testigo la capta. Una mirada, un asentimiento leve, una pausa antes de mostrar una foto determinada. Esto se llama contaminación del procedimiento, y ocurre con mucha más frecuencia de lo que los sistemas de justicia quieren admitir. Existen procedimientos diseñados para reducir este riesgo. En muchos países desarrollados, los reconocimientos fotográficos deben ser conducidos por un oficial que no conoce al sospechoso principal, para no contaminar la identificación. Las fotos o personas en una rueda de reconocimiento deben incluir personas que realmente se parezcan entre sí. El testigo debe ser informado de que el perpetrador puede o no estar entre las opciones. Ninguno de estos procedimientos es difícil de implementar. Todos reducen significativamente las identificaciones erróneas, y en muchos sistemas latinoamericanos simplemente no se aplican de forma sistemática. Ahora hagamos algo más difícil. Hablemos de la visión de túnel. Un detective recibe un caso. La presión institucional es real desde el primer día. Los superiores quieren resultados. Los medios de comunicación cubren el crimen. La familia de la víctima exige justicia. El detective trabaja con lo que tiene y en algún momento algo encaja. Un sospechoso con un antecedente menor, un vecindario donde alguien lo reconoció, una descripción que coincide parcialmente. Y en ese momento, muchos investigadores, sin darse cuenta, cambian de modo. Pasan de buscar la verdad a buscar evidencia que confirme lo que ya creen. Esto tiene un nombre en psicología cognitiva. Se llama sesgo de confirmación y es devastadoramente humano. El detective no es necesariamente un mentiroso, no es necesariamente un corrupto. Está convencido de que tiene al hombre correcto y desde esa convicción interpreta cada pieza de evidencia a su favor.
Lo que contradice su hipótesis lo minimiza, lo que la confirma lo amplifica. Y aquí entra el doble. El patrón que vamos a analizar hoy es documentado. Está presente en múltiples casos del Innocence Project y en análisis de condenas erróneas en todo el mundo. En muchos de estos casos existía una persona con una similitud física notable al condenado. No una similitud vaga, una similitud real, concreta, que cualquier investigador riguroso debería haber explorado. El mismo complexión, el mismo tipo de cabello, la misma altura aproximada, a veces incluso el mismo barrio. ¿Por qué no se investigó? Porque el detective ya tenía al hombre correcto, porque la rueda de reconocimiento ya había producido una identificación, porque el sistema no tiene mecanismos robustos para obligar a los investigadores a perseguir hipótesis alternativas una vez que la hipótesis principal tomó fuerza. Y así, el doble siguió con su vida, siguió libre, mientras el inocente comenzaba a contar los días en una celda. Los años pasan de una manera particular dentro de una prisión cuando eres inocente. No me lo imagino, lo he visto. He hablado con personas que atravesaron ese proceso. La primera fase es la incredulidad. El sistema va a corregirse, el abogado va a encontrar algo, va a aparecer el testigo real, alguien va a decir la verdad. La segunda fase es la desesperación, cuando cada apelación es rechazada, cuando el abogado de oficio no tiene tiempo ni recursos, cuando el sistema se cierra sobre sí mismo. La tercera fase es algo que no tiene nombre exacto, es sobrevivir sin esperanza activa, levantarse cada día sin creer que ese día cambiará algo, pero levantarse de todas formas. 17 años son 6.205 días. Son 204 veces que te llevan de regreso a tu celda después de la hora del patio. Son docenas de fechas de cumpleaños que pasan sin tu presencia. Son el duelo de una vida entera que ocurre en cámara lenta mientras el mundo afuera sigue girando. Y el verdadero perpetrador siguió cometiendo sus actos. Este es otro patrón documentado. En los casos revisados por el Innocence Project, donde se identificó al verdadero perpetrador, un porcentaje significativo de esos individuos continuó delinquiendo mientras el inocente cumplía su condena. La condena errónea no solo destruyó a un inocente, dejó en libertad a alguien que continuó haciendo daño. ¿Cómo llega el ADN a cambiar todo? En muchos de estos casos la prueba de ADN no era posible en el momento del juicio original. La tecnología forense de la época no permitía el análisis del material biológico recolectado, o el material estaba guardado sin que nadie supiera que podía ser determinante. Años después, con nuevas técnicas de análisis, con equipos más sensibles, con protocolos más rigurosos, alguien revisa el expediente, alguien encuentra la muestra, alguien hace la prueba, y el resultado excluye al condenado de manera categórica, no con probabilidad, con certeza. El material genético en la escena del crimen no pertenece al hombre que lleva 17 años en prisión. Y en algunos de estos casos, cuando se corre ese perfil genético contra bases de datos existentes, hay una coincidencia, no con el condenado, con otra persona, con alguien que en algunos casos ya estaba fichado por otros delitos, con alguien que, si los investigadores hubieran mirado más allá de su hipótesis inicial, podría haber estado en la lista desde el principio. La exoneración no es una liberación limpia, no hay una puerta que se abre y una vida que continúa donde quedó. Hay un hombre de 40 y tantos o 50 años que sale sin historial laboral de las últimas 2 décadas, con relaciones destruidas, con salud mental dañada por años de trauma, con una sociedad que, en muchos casos, sigue mirándolo con desconfianza porque fue condenado. Los sistemas de compensación para exonerados son inadecuados en casi todo el mundo. En América Latina, en muchos países directamente no existen. Ahora hablemos del detective. Quiero ser cuidadoso aquí porque es fácil convertir esto en una historia de villanos, y no siempre lo es. Algunos casos de condenas erróneas involucran corrupción real, fiscales que ocultaron evidencia exculpatoria, lo que se llama una violación de la obligación de revelación, detectives que fabricaron declaraciones, testigos comprados. Eso existe y es un crimen, pero existe también algo más común y de alguna forma más perturbador. El detective que genuinamente creyó que tenía al hombre correcto, que no mintió conscientemente, que simplemente no buscó más allá de lo que necesitaba buscar. La negligencia no es neutral. La negligencia tiene consecuencias tan devastadoras como la malicia, y los sistemas de justicia no tienen mecanismos adecuados para rendir cuentas por la negligencia cuando produce una condena errónea. ¿Qué pasa con ese detective cuando el inocente sale libre? En la mayoría de los casos, nada. Ninguna investigación formal, ninguna sanción, ninguna revisión de sus otros casos para determinar si el mismo patrón se repitió. Y eso es una falla sistémica, no personal, sistémica. El sistema protege sus propios mecanismos de cierre aunque esos mecanismos fallen.
Las reformas existen, están documentadas, son aplicables. En muchos estados de los Estados Unidos se han implementado después de décadas de presión del Innocence Project y organizaciones similares. Las ruedas de reconocimiento ciegas, donde el oficial que conduce el procedimiento no conoce al sospechoso principal, reducen significativamente las identificaciones erróneas. La grabación en video de todos los interrogatorios permite revisar si hubo presión indebida. La obligación de revelar toda la evidencia, incluyendo la que podría beneficiar al acusado, es un estándar básico que sin embargo no siempre se cumple. La creación de unidades de convicción de integridad dentro de las fiscalías, equipos dedicados específicamente a revisar posibles condenas erróneas, ha resultado en docenas de exoneraciones. Estas no son ideas radicales, son herramientas técnicas probadas. ¿Por qué no se aplican de forma universal? Porque requieren reconocer que el sistema falló, y los sistemas institucionales tienen una resistencia enorme a ese reconocimiento. Admitir que un detective siguió un procedimiento deficiente implica revisar todos sus casos anteriores. Implica responsabilidad civil del Estado frente al exonerado. Implica una conversación pública sobre cuántos inocentes más puede haber. Ese reconocimiento tiene un costo político que muchos funcionarios no están dispuestos a pagar. Y ahora hablemos de lo que me ocupa con más urgencia, América Latina. Los mecanismos que generan condenas erróneas no son exclusivos de ningún país, son humanos. Ocurren en cualquier sistema donde haya testigos, investigadores y presión para resolver casos. Pero en América Latina, la convergencia de factores que los amplifican es particularmente preocupante. Los recursos para la defensa pública son escasos. En la mayoría de países de la región, el defensor de oficio tiene una carga de casos que le impide hacer una investigación independiente seria. No tiene presupuesto para contratar peritos. No tiene tiempo para entrevistar testigos alternativos. Presenta al acusado en el juicio con lo que pudo reunir en el tiempo que el sistema le asignó. Eso no es una crítica a los defensores públicos como individuos. Muchos son comprometidos y talentosos. Es una crítica a lo que el sistema les da para trabajar. El acceso a pruebas de ADN es limitado. En muchos países de la región, los laboratorios forenses tienen capacidad insuficiente, largas listas de espera y a veces equipamiento obsoleto. En los casos donde el ADN podría ser determinante, la prueba simplemente no se realiza porque no hay recursos o porque no existe el protocolo que la exija. Las muestras biológicas de escenas del crimen se deterioran o se pierden, y cuando años después alguien quiere revisar el caso, ya no hay nada que analizar. La presión institucional para cerrar casos es más intensa bajo contextos de alta criminalidad. Cuando hay 100 homicidios sin resolver y recursos para investigar 20, los que se cierran son los que tienen algo parecido a una solución. Un testigo que señaló, un sospechoso que no tiene coartada sólida, una confesión obtenida bajo circunstancias que a veces nadie quiere revisar demasiado. Y el resto sigue abierto, sin recursos, sin seguimiento. Las organizaciones de exoneración son pocas y con recursos limitados. En Estados Unidos, el Innocence Project tiene décadas de trabajo, redes de abogados voluntarios especializados, laboratorios asociados y acceso a bases de datos de ADN. En América Latina, los equivalentes son organizaciones jóvenes, subfinanciadas, enfrentando sistemas judiciales que en algunos casos no tienen ni el protocolo para aceptar una petición de revisión basada en nueva evidencia de ADN. ¿Cuántos inocentes hay hoy en cárceles latinoamericanas? No lo sabemos, y eso es parte del problema. No lo sabemos porque no hay sistemas robustos de seguimiento. No lo sabemos porque las revisiones post-condena son la excepción, no la norma. No lo sabemos porque el sistema no está diseñado para buscar sus propios errores. Está diseñado para cerrar casos y seguir adelante. El caso que hoy analizamos, el hombre que pasó 17 años preso por un crimen que no cometió, no es una anomalía. Es la cara visible de un problema estructural. Es el caso que llegó a un laboratorio. El caso donde alguien tuvo la persistencia de seguir luchando. El caso donde la evidencia biológica sobrevivió el tiempo suficiente para ser analizada. Por cada caso así que sale a la luz, ¿cuántos no salen nunca? ¿Cuántos hombres y mujeres cumplen condenas completas por crímenes que no cometieron y salen sin que nadie lo sepa porque no hay ADN que analizar, porque el verdadero perpetrador nunca fue identificado, porque el sistema no tiene mecanismos para revisar hacia atrás? Lo que la neurociencia forense nos dice sobre la memoria de los testigos debería ser enseñanza obligatoria para cada fiscal, cada juez, cada defensor. Un testigo que dice estar absolutamente seguro no es más confiable que uno que dice estar parcialmente seguro. La certeza
certeza subjetiva no predice la precisión del recuerdo. Esto está documentado en cientos de estudios, y sin embargo, en salas de juicio de todo el mundo, la convicción del testigo sigue siendo tratada como prueba adicional de veracidad. La reforma requiere humildad institucional, requiere que los sistemas de justicia reconozcan que están diseñados por seres humanos, operados por seres humanos, y por lo tanto están sujetos a los mismos sesgos, errores y limitaciones que afectan a cualquier ser humano. Eso no los hace inútiles, los hace perfectibles, pero solo si existe la voluntad de perfeccionarlos. Rodrigo Vega pasó 25 años viendo ese sistema desde adentro, y les digo algo que aprendí no en los manuales, sino en los pasillos y en los expedientes. El caso más peligroso no es el que el detective sabía que era falso. El caso más peligroso es el que el detective estaba seguro que era real. La certeza ciega hace más daño que la deshonestidad consciente porque nadie la cuestiona. Nadie pide evidencia adicional cuando el investigador está convencido, y el inocente paga el precio de esa certeza equivocada. Hay algo que podemos hacer como sociedad, no en las salas de juicio, sino en la conversación pública. Exigir que los sistemas de justicia tengan unidades de revisión de condenas. Exigir que las ruedas de reconocimiento sean realizadas con protocolos ciegos. Exigir que las evidencias biológicas sean preservadas y analizadas. Exigir transparencia sobre las tasas de exoneración y sobre los mecanismos de compensación para quienes fueron condenados injustamente. Estos no son temas abstractos, son políticas concretas, son decisiones que los gobiernos toman o no toman, y las consecuencias de no tomarlas las pagan los más vulnerables, los que no tienen recursos para pagar un abogado privado, los que no tienen familia con capacidad de sostener una lucha legal de décadas, los que confían en que el sistema los protegerá porque nunca imaginaron que el sistema podría destruirlos. El hombre que pasó 17 años en esa celda no fue solo víctima de un testigo equivocado, fue víctima de un procedimiento de reconocimiento que no tenía los controles adecuados. Fue víctima de una investigación que dejó de buscar cuando creyó que había encontrado. Fue víctima de un sistema de defensa que no tuvo recursos para investigar alternativas. Fue víctima de un sistema de apelaciones que no revisó la evidencia con ojos nuevos. Fue víctima de una sociedad que no exigió suficientes controles a quienes tienen el poder de quitarle la libertad a un ser humano. Y el doble, la persona con similitud física que el investigador no persiguió, caminó libre durante esos 17 años. Vivió su vida, tal vez durmiendo perfectamente, tal vez no. La justicia que llegó tarde llegó, eso importa. El ADN dijo la verdad que los testigos, los procedimientos y los investigadores no dijeron. Y ese hombre salió. Con décadas perdidas, sin compensación adecuada, sin su juventud, sin los años que le quitaron, pero salió. ¿Cuántos más están adentro esperando que alguien les haga esa prueba? Esa es la pregunta que debería no dejarnos dormir, no solo a los que trabajamos en sistemas de justicia, a todos, porque la impunidad y el error conviven en el mismo sistema, y ese sistema lo construimos y lo sostenemos entre todos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre cómo funciona realmente la justicia que el 90% de las personas, y eso tiene un valor. El conocimiento de cómo fallan los sistemas es el primer paso para exigir que mejoren. Suscríbete si no lo has hecho. Deja en los comentarios qué parte de este caso te impactó más. Y cuéntame, ¿hay en tu país un caso de condena errónea que haya salido a la luz? Porque existen, en todos lados existen, solo que no siempre alguien los cuenta. Soy Rodrigo Vega, esto es True Crime. Hasta el próximo caso.